25. Los años del apartheid y los números que definen el sistema más documentado de segregación legal del siglo XX. 25 años. En Sudáfrica existió un sistema legal donde la raza de una persona determinaba dónde podía vivir, trabajar, estudiar y a quién podía amar. No era costumbre social. No era discriminación informal. Era ley. 300 leyes aprobadas por un parlamento democráticamente electo por el 5% de la población que tenía derecho a votar. 3,5 millones de personas desplazadas por la fuerza de sus hogares. Y un hombre que pasó 27 años en prisión por oponerse a ese sistema, y luego gobernó el país que lo encarceló. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. Hoy la historia gira alrededor del número 25. Los años de vigencia del apartheid como sistema legal en Sudáfrica, entre 1948 y 1993. Y cada número que rodea esos 25 años revela algo sobre cómo un sistema de opresión puede ser construido dentro de un marco de legalidad, y qué hace que ese tipo de sistema sea tan difícil de desmantelar una vez que está establecido. Quédate hasta el final porque la revelación sobre lo que la Comisión de Verdad y Reconciliación documentó sobre quienes cometieron realmente las violaciones de derechos humanos del apartheid, es la parte de esta historia que más cambia la comprensión de cómo funciona la responsabilidad dentro de los sistemas institucionales. Para entender el número 25 necesitas entender cómo el apartheid llegó a existir como sistema legal, y no solo como práctica social. 1948 y la arquitectura de la segregación. La segregación racial en Sudáfrica existía antes de 1948. Pero fue en ese año, cuando el Partido Nacional ganó las elecciones generales del país con el voto exclusivo de los ciudadanos blancos, que la segregación se convirtió en un sistema legal comprensivo con una arquitectura diseñada para ser autosostenible. El término apartheid en afrikáans significa separación. Y la separación que el sistema implementó no fue solo espacial sino total, territorial, laboral, educativa, civil y biológica. Las tres herramientas legales fundamentales del sistema fueron la Ley de Registro de Población de 1950 que clasificó a cada ciudadano según su raza en 4 categorías, la Ley de Zonas de Grupo de 1950 que asignó territorios específicos a cada grupo racial, y la Ley de Inmoralidad que prohibía las relaciones sexuales entre personas de distintas razas. Esas 3 leyes crearon el esqueleto sobre el que las otras 297 leyes de segregación se construyeron durante 25 años. Los números que definen el sistema. El número más revelador del apartheid no es el de las leyes. Es el territorial. El 5% de la población sudafricana que era clasificada como blanca controlaba el 87% del territorio del país. El 95% restante de la población estaba confinado al 13% del territorio que en muchos casos correspondía a las zonas de menor valor agrícola, y sin acceso a los recursos minerales que producían la riqueza del país. Ese desequilibrio territorial fue el mecanismo económico central del apartheid. No era solo segregación. Era una arquitectura de control de recursos que garantizaba que la mano de obra de la mayoría de la población estuviera disponible para la economía controlada por la minoría, sin que esa mayoría pudiera acumular capital, tierra o poder económico propio. Para implementar esa separación territorial, el apartheid requirió el desplazamiento forzoso de aproximadamente 3,5 millones de personas entre 1960 y 1982. Esos desplazamientos fueron documentados por la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos como una de las operaciones de ingeniería demográfica forzosa más extensas del siglo XX fuera de contextos de guerra. Nelson Mandela y el número 27. Dentro del número 25 de los años del apartheid, hay otro número que se convirtió en el símbolo más reconocido de la resistencia a ese sistema. Nelson Mandela fue arrestado en 1962, condenado en 1964 por sabotaje y conspiración y sentenciado a prisión de por vida. Pasó 27 años en prisión, la mayoría en la isla de Robben Island frente a Ciudad del Cabo, antes de ser liberado el 11 de febrero de 1990. Mandela fue liberado después de que el presidente Frederick de Klerk, enfrentando presión internacional de sanciones económicas y el colapso del apoyo internacional al régimen, comenzó las negociaciones que llevarían al desmantelamiento del apartheid. En 1994, 4 años después de su liberación, Mandela ganó las primeras elecciones democráticas de sufragio universal en la historia de Sudáfrica. El hombre que había pasado 27 años en prisión por oponerse al sistema se convirtió en presidente del país que lo había encarcelado. Ese arco de 27 años entre la condena y la presidencia es uno de los más extraordinarios de la historia política del siglo XX.
La Comisión de Verdad y Reconciliación y la revelación sobre la responsabilidad. Cuando el apartheid terminó formalmente en 1993 con la aprobación de una constitución democrática, Sudáfrica enfrentó la pregunta que enfrenta cualquier sociedad después de un sistema de opresión documentado: ¿qué hacer con la verdad sobre lo que ocurrió? La respuesta sudafricana fue la Comisión de Verdad y Reconciliación, creada en 1995 bajo la presidencia de Mandela y presidida por el arzobispo Desmond Tutu. Entre 1995 y 2002 la comisión documentó más de 22.000 casos individuales de violaciones de derechos humanos durante el período del apartheid. Y lo que la comisión documentó cambió la forma en que los historiadores y juristas entienden cómo funciona la responsabilidad dentro de los sistemas institucionales. La mayoría de las violaciones de derechos humanos documentadas no fueron cometidas por los diseñadores de alto nivel del sistema, sino por personas de rango medio y bajo que seguían órdenes dentro de una estructura legal que definía esas acciones como obligatorias. Policías que ejecutaban leyes de paz. Funcionarios que procesaban los desplazamientos forzosos. Administradores que implementaban las restricciones educativas. La estructura del apartheid fue diseñada, de forma que los historiadores del derecho han documentado como deliberada, para distribuir la responsabilidad moral de forma tan amplia que ningún individuo pudiera ser identificado como el único responsable de la totalidad del sistema. Era la misma arquitectura de la responsabilidad distribuida que el historiador Christopher Browning identificó en el contexto del Holocausto. 25 años de leyes. 300 regulaciones. 3,5 millones desplazados. 27 años de prisión para Mandela. 22.000 casos documentados. Y una arquitectura de distribución de responsabilidad moral que hizo que el sistema pudiera funcionar durante un cuarto de siglo con la participación de miles de personas que en su mayoría nunca se identificaron como responsables de lo que el sistema producía en su totalidad. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los sistemas más duraderos de injusticia no son los que se sostienen por la maldad de unos pocos. Son los que se sostienen porque distribuyen la responsabilidad de forma que cada participante solo ve su pequeña parte. La pregunta que más vale la pena que sostengas en silencio es esta. ¿Qué sistemas de los que formas parte hoy distribuyen su impacto de tal forma que ninguno de sus participantes individuales siente el peso completo de lo que el sistema produce en conjunto? Y si quieres continuar explorando los números que revelan las verdades más importantes sobre cómo funcionan los sistemas que moldean la historia, el próximo video analiza el número 189 países del Acuerdo de París, y los datos reales del cambio climático que definen el mayor desafío de coordinación global del siglo XXI. Nos vemos en el próximo análisis. Porque los sistemas más difíciles de cambiar no son los que tienen un responsable claro. Son los que han distribuido esa responsabilidad tan bien que nadie dentro de ellos puede señalar exactamente el punto donde podría detenerlos.